Qué casualidad que los que más se oponen, intransigentes. Eso es lo que justo le quería leer. Pues venga. Es lo que le quería decir. Le quería decir que España, Portugal e Irlanda exigen que Atenas cumpla sus compromisos. Hasta el último. Los que se están mostrando más duros con el cumplimiento del pago de la deuda que en mayo del 2010 y después en el 2011, en el verano del 2011, con el pago del dinero que Europa le dio a Grecia para salvarle el rescate, los más duros están siendo los países que también fueron rescatados. Dice el periódico que las tornas han cambiado. Que España, Portugal e Irlanda, que fueron rescatados y ahora con gobiernos de centro derecha, se han convertido en el bloque más duro con la Grecia de Alexis Tsipras. Eso era de esperar, porque obedece a una ley psicológica muy profunda del esclavo. Los esclavos no toleran privilegio a nadie. Hay una película muy buena, don Antonio, que... No, es que no he terminado, Adrián. El silencio es para pensar lo que estoy diciendo. No toleran privilegio a nadie a cambio de estar de acuerdo en su esclavitud, aceptar la esclavitud. No toleran privilegio dentro de la esclavitud. Voy a poner un ejemplo, que yo lo he experimentado y he hecho la experiencia yo mismo. A mí me gustaba el cine. Iba, no con mucha frecuencia, porque tenía muchísimas horas de estudio y no iba, pero cuando iba al cine, en el tiempo duro del franquismo, había colas en el cine, porque la gente no tenía otro escape que el cine, y había colas. En el pueblo español, hablo de los años 50, la década de los 50 sobre todo, y los 60 igual. Y yo hice la experiencia repetidas veces, como si fuera un sociólogo, y es que yo me colaba en las colas, ostensiblemente. Me ponía delante y dice, no, tengo que ir atrás. Digo, no, es que yo tengo mucha prisa. Entonces decía, ¡guau, guau!, hasta que provocaba el escándalo. Y entonces yo a ellos les decía, os queréis justicia porque me quiero colar en una cola del cine, ¿verdad? Pero ¿por qué no protestáis de las injusticias que tenéis todos los días de Franco y de los generales? Hoy es que nadie se atrevía a contestarme. Se callaban los cobardes, porque el cobarde que acepta la esclavitud no acepta tratos discriminatorios dentro de la esclavitud. Esto lo hice yo en las escuelas de cine. Pues hoy, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con España? Lo mismo. La parábola del viñador de la Biblia, de Jesús, del Señor, que contrata a viñadores desde la hora temprana a la última hora, y a todos por distinto trabajo y distinto horario le paga lo mismo, pues tampoco lo comprende nadie. ¿Por qué? Porque los pueblos mediterráneos, a pesar de que Aristóteles fue quien hizo la figura ideal del hombre, no era el conquistador, no era el héroe, era el magnánimo. La figura dentro de Aristóteles, la figura más admirable de la psicología humana es el magnánimo. Y Gracián, nuestro Baltasar Gracián, hace lo mismo con la figura del discreto. Son prototipos, arquetipos. Bueno, pues en los países mediterráneos es imposible que sea la generosidad característica de pueblos que han sido formados y llegados al Estado por medio de la envidia al funcionario. La envidia para tener puestos en el Estado es imposible que pueda ser comprensible. Entonces, ¿qué hace España, Italia y... No, perdón, España, Irlanda y Portugal? Dice, hombre, no son nada, que paguen como nosotros. Aquí no, porque no son magnánimos. No podrán comprender la grandeza que implica. Si tú te has salvado y depende la salvación de Europa de todos los demás, está bien que no tomes la voz cantante a favor de Grecia, pero tampoco la ataques. Acuérdate cómo estabas, ten compasión, sabes que es un pueblo que está sufriendo muchísimo, no tomes la vanguardia en la dureza, porque tú lo has tenido y justamente estás mejor calificado que otros para comprender el sufrimiento griego y estar del lado del que sufre. Pero esto no se puede dar más que en espíritus grandes, en el magnánimo. Y en España no es. Los dirigentes de las partitocracias, ¿cómo van a ser magnánimos? De que España, Portugal y Irlanda, como buenos esclavos, pues están en contra de que el Señor de la Biblia
pague lo mismo por 1 hora de trabajo que por 8 horas de trabajo. Entonces, claro, le falta que magnanimidad. Al faltarle magnanimidad, utilizo la expresión de Aristóteles, incluso al faltarle la discreción, que es el atributo mejor para Baltasar Gracián, pues al faltar esos requisitos, los griegos han emprendido un camino muy, muy peligroso para Grecia. Nada más. Porque tenían que seguir, ¿qué es lo que yo aconsejo? No a ellos, porque no tengo ni la posibilidad siquiera de influir, pero lo que yo aconsejaría, más que aconsejo, a alguien que me preguntara en esa situación qué hacer, le diría la prudencia. ¿Y cuál es la prudencia? ¿Qué crees? ¿Que la prudencia es la timidez o el timor? De ninguna manera. Una de las condiciones fundamentales de la prudencia, sin la cual no existe, se llama audacia. Pero la audacia implica un conocimiento grandísimo de la política. No solo en el terreno militar la audacia es importante, porque un cuerpo militar con audacia, pero que no tiene prudencia, está perdido. En el terreno político igual. Yo le digo prudencia, porque va compatible con la audacia e incompatible con la temeridad, con lo cual llego a lo que quería decir. A mí este hombre griego me parece temerario, y lo temerario pierde, y lo audaz puede triunfar. Yo reclamo y le pido a estos que sean audaces, pero no temerarios. Portugal, Irlanda se han inclinado ante el poderoso. En una semana, en menos, España ha reformado un artículo del 135 de la Constitución española, cuando en 40 años son imposibles de resolver ni siquiera la sucesión al trono, por miedo de que las mujeres sucedan al trono, por miedo a que abrir el melón se viera la verdad, que es la falsedad absoluta de la Constitución española. Que, bueno, pues cómo esas personas que admiten, que se rinden, que se bajan los pantalones, así tranquilamente, ante el poder, no toleran que otro resista. Pero no porque ellos se van a poner, como tú has dicho, en evidencia. No. Es la envidia de no ser, que cómo van a conseguir lo que yo no he conseguido. Eso es imposible, nada, de ninguna manera. Claro que hay parte de verdad en lo que dice, porque si lo hacen, dicen, nosotros qué hicimos. Cuando yo critico al Partido Socialista de Felipe González, que entregó España sin armas ni bagajes a la entrada en Europa, sin obtener nada a cambio. Lo digo continuamente, porque ellos tenían el premio que pidieron, fue sacrificar a España a cambio de que los partidos españoles fueran homologados por la Unión Europea, por la Comunidad Europea, por el mercado común. Entonces, a cambio de homologarse, ¿qué vamos a discutir nosotros de agricultura o pesca? Lo que queráis. Entonces España entró así. Entonces, igual que yo denuncio eso, ahora estos no quieren que los griegos obtengan más que ellos. Eso es todo. Pero es verdad que hay una parte de que los ponen en ridículo, pero sobre todo lo que es la envidia, la falta de grandiosidad, la falta de magnanimidad, que no son personas virtuosas, que son pequeños, son indignos de gobernar. Porque un hombre que gobierna tiene que ser magnánimo. Es que yo estoy hablando de las condiciones del gobernante, no del gobernado. Un gobernado no tiene por qué ser magnánimo, pero un gobernante sí. No puede utilizar la venganza, ni la emulación mezquina, ni la miseria. Eso no lo puede utilizar un gobernante, porque se rebaja a la situación del estrato peor de los gobernados, que está formado por los miserables. Pues bien, yo pienso que la costura de España, Portugal y Grecia, y Portugal y Irlanda ante Grecia hoy es de miserable.